capítulo 18, versículo 21. Y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, las Sagradas Escrituras con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. ¿Ya lo tienen todos? Sí, hermanos, porque vamos a leer la Biblia. Dice así: Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bien, vamos a orar, hermano Joel Jiménez, haga una oración para que Dios use mi vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, en esta hora nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Nos acercamos a tu divina presencia, Padre, no, Señor eterno, confiando en nuestras justicias, Padre, antes confiamos en tu misericordia. Amén. Gracias, Padre, porque hemos orado y en tu presencia se ha movido, Dios, en cada uno de aquellos que te han buscado con todo el corazón, Padre. Mas ahora, Dios, nos disponemos a escuchar de tu palabra, Señor. Así como tus oídos estuvieran atentos a nuestro clamor de cada uno de nosotros, así hoy nuestros oídos en este momento se abran a escuchar tu palabra, oh Jehová de los ejércitos. Para esto, Dios, has tenido a bien, Señor. Señor, la vida de tu siervo está al frente, dale de tu gracia, de tu misericordia. Sea el Espíritu Santo que lo arrebate, lo tome, oh Jehová de los ejércitos. Por favor. Sea el corazón, sean quebrantados, sean ungidos, oh aleluya. Cada uno pueda, Señor, reflexionar. Como decía el profeta Jeremías, meditad sobre vuestros caminos, oh Jehová de los ejércitos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden, hermanos, ocupar su lugar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles a todos ustedes que cada uno de los que está aquí tiene responsabilidades. Cada uno de los que está presentes tiene responsabilidades dependiendo lo que Dios le ha dado. Hermanos, pero la Biblia nos enseña sobre la responsabilidad del pastor. Hoy quiero hablarles sobre eso, sobre la responsabilidad del pastor. Ser pastor, hermanos, no es nada fácil. No es nada fácil. Porque cuando hablamos de pastor, estamos hablando de alguien que cuida, de alguien que alimenta, de alguien que vigila, de alguien que está al tanto de sus ovejas, de un pastor como lo presenta el salmista David, como presenta a nuestro Dios, porque él está hablando del pastor de pastores. Jehová dice: es mi pastor y nada me falta. La responsabilidad, estamos hablando, hermanos, de un deber, de un compromiso que se ha hecho con el encargado de la obra de Dios. Por eso, hermanos, ser pastor, yo quiero decirles a ustedes que nosotros tenemos una gran responsabilidad hacia el pueblo cristiano. Tenemos una gran responsabilidad de enseñar, de corregir, de educar y de ponerlos en el camino que lleva al cielo. Pero si el hombre se vuelve rebelde, necio, hermanos, nosotros haremos la forma, como dijo el Señor Jesús: tú fórzalos a entrar, lucha porque entren, pero nada más que no podemos mandar en sus personas. Aquí estamos encontrando, hermanos, de un pueblo, el pueblo de Israel, donde vivía una situación terrible en el tiempo del profeta Elías.
un pueblo muy voluble, un pueblo cambiable, un pueblo, hermanos, que en un tiempo o hoy buscaba a Dios y mañana se iba ante los baales. Era un pueblo, hermanos, con una mente, podría decir, infantil. Eran personas volubles, conocidas, personas, mis hermanos, no maduras en su estado espiritual. ¿Por qué? Porque no había convicción, no había seguridad, no estaban centrados, al grado que llega el profeta Elías. El profeta Elías, en ese tiempo, quiero decirlo, hermanos, que él estaba representando o haciendo la labor de pastor de ese hombre que estaba luchando para que el pueblo de Israel se acercara a Dios. En aquel tiempo Elías, dice la Biblia, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: vean ustedes la amonestación, vean ustedes la corrección, vean ustedes la palabra que él da a este pueblo, y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Por eso, hermanos, en la enseñanza de hoy, el mensaje de su palabra se llama la responsabilidad del pastor. Y en primer lugar, ¿cuál es la responsabilidad del pastor? Guiar al pueblo hacia Dios. Sacar a ese pueblo que está claudicando, a ese pueblo que está con una mente infantil, que todavía no madura, que todavía no piensa, que todavía, hermanos, está, hermanos, titubeando, está como la ola de la mar, porque ellos, Elías se los encuentra, reúne al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Tenían a Dios en su mente y tenían a Baal en su mente. Y esto en verdad, hermanos, esta es la responsabilidad del pastor. Esto es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ha puesto para guiar a este pueblo a las mansiones celestiales. Oiga, Dios le dijo a Moisés: ve y saca a mi pueblo de la esclavitud para que sea llevada a esa tierra donde fluye leche y miel, a esa tierra de bendición. Pero Moisés dijo estas palabras: pero tú no sabes, pero es que yo soy tartamudo. Y Dios le dice: ¿quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito, pero para eso elige a un hombre, para que vaya y saca a ese pueblo y lo lleve a la tierra prometida, a la tierra de felicidad, a la tierra de abundancia. De la misma manera, Dios ha levantado hombres y mujeres. ¿Para qué, mis hermanos? Para que ellos puedan guiar al pueblo. Dios levantó profetas, Dios levantó apóstoles, Dios levantó pastores. Al pueblo de Israel le puso profetas. Y mis hermanos, aún Dios mandó a su hijo. ¿Y qué hicieron ellos, hermanos? Lo mataron. Lo mataron. Si el propósito de Dios era a esa nación llevarla a un lugar especial, porque Dios quiere lo mejor para su gente y para su pueblo. Por eso Elías siente la responsabilidad, tiene la responsabilidad y enfrenta al pueblo y les dice: a ver, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Hermanos, nosotros no podemos seguir a Dios y seguir al mundo. Nosotros no podemos estar sirviendo a Dios o a las riquezas, porque nadie puede servir a dos señores.
Nadie puede servir a dos señores. Nosotros tenemos que tomar la decisión a quién vamos a seguir. Porque la Biblia nos habla de dos caminos. Un camino que lleva al cielo y el otro camino que lleva al infierno. Por eso el profeta Elías siente la responsabilidad y les dice a ellos: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, vamos a hacer algo, vamos a seguirle. Y si Baal es, pues hay que ir en pos de él. Pero Elías, el profeta Elías, sabía que Jehová era Dios. Si no estaba hablando a la gente, les estaba hablando de esta manera: mira, si Jehová es Dios, vamos a seguirle. Si Él no es, pues bueno, vamos a ir atrás de Baal. Iglesia, ¿saben cuál es la responsabilidad del pastor? Guiar al pueblo hacia Dios. Ellos estaban lejos de Dios. Y guiar, hermanos, déjeme decirle que guiar a un pueblo no es fácil. No es fácil, mis hermanos. Estar liderando, estar al frente de un pueblo no es fácil. ¿Por qué? Porque puede existir la rebeldía, puede existir la necedad, puede existir, hermanos, de esa gente que se siente superior y que no le gusta que alguien le diga sus verdades o que le diga: mira, estás mal. Porque hay gente, hermanos, que no les gusta que les digan: estás mal. Y la responsabilidad de este hombre era guiar al pueblo hacia Dios, llevarlos hacia Dios. Pero la forma que se tenía que hacer aquí es probar quién era Dios. Tenía que probarse quién era Dios. Y vamos al versículo 36 del capítulo 18. En el versículo 36, con la ayuda de nuestro Dios. Ustedes ahí lo tienen en las Sagradas Escrituras. En el versículo 36 del capítulo 18 dice: y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ocupen su lugar. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor, hermanos? Segundo punto, es probar al pueblo quién es Dios. Es enseñarle al pueblo quién es Dios, porque hay gente que no sabe quién es Dios. Hay gente que tiene a un Dios tan pequeñito. Hay gente, hermanos, en nuestros templos, yo quiero decir que hay gente que tiene un Dios pequeñito y de diferentes tamaños. Pero esa gente que ha creído en el verdadero Dios, Él dice: yo tengo un Dios grande, omnipotente, todopoderoso, fuerte, es nuestro Dios. Es una realidad. Hoy, hermanos, el pastor tiene una responsabilidad: probar al pueblo. ¿Sí? Probar al pueblo que Jehová en verdad es Dios. Porque hay gente que está claudicando. Hay gente en nuestros templos que todavía están dudando. Hay gente que todavía no están convencidos. No tienen esa convicción, esa seguridad de poder decir: Jehová es Dios. No tienen esa seguridad. No están convencidos, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Hay gente que no está convencida, como aquel hombre, hermanos, cuando dijo Pedro: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este pueblo, hermanos,
estaba convencido quién era Dios. Por eso una persona que titubea, una persona que duda, una persona que anda de aquí para allá, para mí, hermanos, no tiene la seguridad en Dios. Una persona que está claudicando entre dos pensamientos, una persona que no se centra en el cristianismo, una persona que no pone sus pies como debe de ser y seguir adelante, está dudando, hermanos. Una persona que no se afirma, escuche bien, está dudando. Está dudando, mis hermanos. Esa persona que hoy sí está aquí y mañana o pasado ya no está dudando. Lo he dicho, es como la pluma en el aire. Hoy está acá arriba y mañana está entre la basura, entre lo más bajo. Por eso el profeta Elías, hermanos, hace algo. Él se pone a orar. Él empieza a pedirle a Dios. Él empieza a buscar a Dios. Esa es la responsabilidad del pastor. Ese es el trabajo del pastor, de hacer Dios glorifícate, Dios manifiéstate. Dios, quiero que tú le muestres al pueblo que tú eres Jehová, que tú eres Dios. Porque nosotros debemos de tener convicción, seguridad, para no andar titubeando. No, mañana, hoy soy cristiano, mañana soy pagano. No, mis hermanos, no. Porque Dios quiere cristianos de verdad. Por eso este hombre en el versículo dice: y como llegó la hora de ofrecerse, para esto, mis hermanos, se tenía que probar quién era Dios. Y hace una convocación. Ustedes conocen la historia. ¿De qué? De presentar sacrificios. Unos a Jehová y otros a Baal. Y aquella gente, hermanos, agarraron, los sacerdotes de Baal, agarraron y empezaron a preparar el presente a su Dios. Y ellos empezaron a dar vueltas, a gritar y decir: Baal responde. Pero es una gran verdad. Ellos tienen oídos y no oyen, ojos tienen y no pueden ver, boca tienen y no hablan. Pero el Dios de Israel, el Dios nuestro, tiene poder y tiene autoridad. Y Él está con nosotros. Esto es una gran verdad. Aquellos empezaron a dar vueltas, empezaron a rascar, hermanos, hasta el grado de sacarse sangre, y gritaban. Y aún Elías, el profeta Elías, les decía: hablen más fuerte. Quizás Él no les escucha, quizás ellos no oyen, o estará conversando. Vean el profeta. Aquellos hermanos estaban ahí, pero no sucedió nada. Es que nunca van a responder. Nunca van a responder, hermanos. El único que responde se llama Jehová de los ejércitos. Por eso dice la Biblia: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Clama a mí y yo te responderé. Fiel es Dios. Este hombre empezó a clamar. Él, hermanos, empezó a clamar, empezó a buscar a Dios, empezó a pedirle a Dios. Y cuando él empezó a pedir a Dios, ahí, hermanos, vino una respuesta. ¿Se dan cuenta que ser pastor tiene una responsabilidad? Hay que probarle al pueblo quién es Dios. Por eso, hermanos, yo siempre le he dicho a Dios: Dios, respalda tu palabra. Respalda tu palabra. Háblale a mi hermano para que vea quién es Dios. Muéstrale un milagro, que tú tienes poder y que tú tienes autoridad. Y quiero decirle que Dios ha mostrado al pueblo milagros. Dios se ha manifestado, bautizando, sanando, libertando. El segundo punto es probar al pueblo quién es Dios. Sí, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Por eso el pastor, hermanos,
La verdad, no es cualquier cosa. No es descuidarse. No es relajarse en su vida espiritual. Ese hombre, esa mujer, debe estar en un contacto total con Dios. Debe estar, hermanos, metido con Dios, en una comunión plena como Elías con Dios. Debe estar metido. Y cuando un hombre, un siervo de Dios está conectado con Dios, hermanos, en verdad que nunca será avergonzado. Así dijo el salmista, que los que esperan en Jehová, que nunca serán avergonzados. Jamás. Porque yo sé que hay hombres que prueban. Hay personas que quieren probar y decir: ¿será cierto que este hombre tiene a Dios? ¿Será que este hombre en verdad sirve a Dios? ¿Será que este hombre tiene temor de Dios? ¿Será que este hombre tiene fe en Dios? Claro que tenemos fe. Porque, hermanos, nosotros caminamos por fe, vivimos por fe, gracias a su misericordia. Vamos al tercer punto, versículo 30. Para probar quién es Dios, tenemos que ir al versículo 30. Y dice en el capítulo 18, dice así: Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Ocupen su lugar. Miren, hermanos, cuando un pueblo está claudicando, escúcheme bien por favor, iglesia, cuando un pueblo está claudicando, no hay sacrificios a Dios, hermanos. En verdad, hermanos, cuando un pueblo, imagínense, hay gente que hoy está en el templo, mañana no está. Cuando hay gente que está claudicando entre pensamientos, no sabe él si Baal o Dios. Cuando aquel tiene a dos personas en su corazón, no sabe a quién ofrecer. El pueblo de Israel estaba mal, mis hermanos, al grado que ellos no sabían ni quién era Dios. Pero el profeta lo que hace primero es guía al pueblo, enseguida le muestra al pueblo quién es Dios, pero también él repara el altar. Saben, hermanos, que la responsabilidad del pastor, estoy hablando del pastor humano, claro, conectado con Dios, porque él solo no puede hacer si Dios no está en él. ¿Sí? ¿Cuál es tu responsabilidad de él? Reconstruir el altar de Dios. Yo tengo una responsabilidad. Hay corazones, esos corazones, el altar de Dios no es esto, hermanos. No es esta plataforma de decir: es que este es el altar de Dios. No, el altar de Dios es nuestro corazón. Pero si el corazón de Dios está contaminado, el altar de Dios, el corazón del hombre está en ruinas, hermano, por eso no hay adoración, por eso no hay alabanza, por eso no hay gloria. Es una realidad. Hay altares que están destruidos. Hay altares, hermanos, que ya ni hay ceniza. Ya no hay ni de decir: bueno, aquí hubo algo, aquí sucedió algo. Ya no hay. Hay altares que se han destruido, que se han convertido en ruinas. Aunque esté en el templo, ya no hay un gloria a Dios, pero que fluye del corazón, porque su altar está destruido. La responsabilidad del pastor es hablar al corazón, es hablar a la mente, es hablar a la conciencia, es decirle al pecador que tiene que arrepentirse y que tiene que reconstruir, que tiene que reparar su corazón, que tiene que repararlo. Porque si no se repara el corazón, el altar hacia Dios, hermanos, ¿cómo habrá fuego en el altar? Esa es la responsabilidad del pastor. Pero para reparar el altar de Dios,
o el corazón del hombre, hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que conectarse con Dios y hay que decirle: Señor, restaura, restaura. Señor, quita de ese corazón ese mal pensamiento. Quita de ese corazón ese adulterio, esa fornicación, esas obras de la carne. Quítalas en el nombre de Jesús. Ahí está el pastor trabajando. Por eso, mi hermano, es trabajar. Es responsabilidad del pastor de que en verdad, de que una iglesia esté moviéndose Dios, pero Dios se va a mover donde hay un corazón reparado, donde hay un corazón restaurado, porque hay corazones con heridas, hay corazones dañados por el pecado, hay corazones dañados por el odio, por la amargura. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Cuando tú fueres a la casa de Dios, deja tu presente aquí. Ve y reconcíliate con tu hermano. Eso se llama reconstruir. Y cuando yo reconstruyo ese altar, no, mi hermano, la vida va a ser diferente. Corazones, altares destruidos. Y sabe usted que el pastor, para eso, tiene que estar en comunión con Dios, porque dijo el Señor Jesús: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido. Quiere decir, lo ha ungido, lo ha llenado, lo ha empapado, lo ha embriagado. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha dado para dar vista a los ciegos y para libertar a los quebrantados de corazón. Dios tiene que reparar ese corazón, pero para esto se necesita la labor de ese hombre que sirve a Dios, que tenga la visión, que tenga esa visión y ver la necesidad que está sucediendo en la iglesia. Ver por qué Dios no se manifiesta, ver por qué Dios no se derrama, ver, hermano, por qué no hay un gloria a Dios con libertad, por qué no hay un Cristo vive con libertad, por qué no hay alabanza a Dios en verdad con libertad. ¿Por qué? Porque hay altares en ruinas, destruidos. ¿Me entiende usted? Por eso, hermanos, yo sé, he entendido esto por él. Hay gente que no puede decir un gloria a Dios, un amén, un aleluya, pero así no puede. ¿Por qué? Su corazón, su altar está en ruinas. Esto es una verdad. Tu corazón está arruinado, tu altar está destruido. El altar donde se presenta, porque la Biblia nos habla que debemos de traer sacrificio, dice, de alabanza. El profeta Isaías le hace un reclamo a la nación judía, donde le dice: estoy cansado de tus lunas nuevas, del cebo de tus carneros, ríos de sangre. Ríos de sangre, estoy cansado de eso, de tus lunas nuevas. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Por qué? Porque para ellos, hermanos, su forma de presentarle sacrificio a Jehová era matar corderos. Y ahí en el altar estaba lleno de cebos, lleno de sangre, ríos. Pero ellos no cambiaban. Ellos eran indiferentes ante Dios, no amaban a Dios, al grado que le dice: el buey conoce a su dueño, el asno conoce su pesebre, mi pueblo no tiene entendimiento. Pero estaba presentando sacrificio. Sí, hermanos, perdón, es que hay gente que nada más canta por cantar. Es que hay gente que viene al templo y dice: pues ¿dónde voy? Pues voy al templo y voy a cantar, voy a ofrecer. Pero no sabes a quién estás cantando. ¡Tú vive! Porque cuando cantamos a Dios,
debe de ser de una forma especial. Especial, porque le estamos cantando al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Hermanos, no le estamos cantando a cualquier Dios con D minúscula. Le estamos cantando al Dios omnipotente. Por eso el canto de Moisés, el canto de María, el canto de Aarón fueron cantos especiales que ofrecieron a Jehová cuando el pueblo de Israel celebraban fiesta en la inauguración del templo. Escuche bien, ellos dice que habían guardado sus veces. Los sacerdotes se habían preparado, habían salido del santuario, y cuando ellos nada más pronunciaron: porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, la casa se llenó de humo. Por eso, hermanos, a veces puede escuchar un gloria a Dios, un amén, un aleluya, no sucede nada. ¿Cierto o no? Podemos tener, hermanos, al hombre más ungido en la alabanza de Dios, pero si el altar está en ruinas, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Y quiero decir que entonces caemos en lo que hizo aquel hombre llamado Caín: ofrecer por ofrecer. Llegamos a convertirnos en él, en ofrecer por ofrecer. Es que hoy es día de culto, tengo que ir al templo. Hoy es jueves, voy a ir al templo, viernes ir al templo. Cuando cada día Dios me está dando una oportunidad de poder adorar su bendito nombre, de poder glorificarle, de poder exaltarle. Es una oportunidad, hermanos. Por eso decía: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dichosos los que habitan en tu casa. Pero yo quiero decir de esos corazones o de esos altares que reconstruidos. Agarró el profeta y llamó al pueblo, le dice: acercaos a mí. Y él agarró y empezó a reparar el altar. De las 12 piedras, donde están hablando sobre las 12 tribus de Israel, ¿sí? Empezó a reparar, empezó a reconstruir. Hermanos, hablemos. Sí reparó el altar, pero que su enseñanza estaba hablando que ellos eran hombres seleccionados por Dios, porque el pueblo de Israel fue gente seleccionada. ¡Aleluya! Gente especial. Por eso en la oración de Elías dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sea manifiesto que tú eres el Dios de Israel. Repara el altar. Y vamos a ver el último punto. El último punto está en el versículo 38. La responsabilidad del pastor es guiar al pueblo, es probar al pueblo quién es Dios, es reconstruir el altar de Dios. Y por último, versículo 38, con la ayuda del Señor, ¿ya lo tienen ustedes? En voz alta dice así: entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto, y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Ocupen, hermanos, su lugar. Sea bendito nuestro Dios. ¿Cómo va a haber fuego en el altar cuando está en ruinas? ¿Cómo va a haber fuego, mis hermanos? ¿Cómo va a haber presencia de Dios donde el corazón está lleno de pecado? ¿Cómo va a haber fuego de Dios? En las Sagradas Escrituras encontramos de un hombre que robó el lingote de oro
se encuentra con Josué, inmediatamente le dice Josué, da gloria a Dios. ¿Qué hizo? No dio gloria a Dios, no pudo. Es que una persona que vive con un corazón sucio no puede, no tiene libertad, no tiene la libertad de poder bendecir, de poder exaltar. Por eso es necesario, mis hermanos, si usted escucha una predicación de exhortación, una predicación que el pastor está diciendo, hermanos, tenemos que consagrarnos, tenemos que santificarnos. Dios le dijo a Moisés, ve al pueblo y diles que laven sus vestidos y estén apercibidos, porque al tercer día yo me manifestaré a ojos de todo el pueblo. Es que Dios se manifiesta donde hay santidad. Ahí se va a manifestar Dios, porque Él es santo. Nuestro Dios es santo. No va a habitar donde está lo sucio, donde está el pecado. No se va a manifestar. Por eso, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad también como pastores, que haya fuego de Dios en el altar. La Biblia nos habla que dice que el sacerdote era el encargado de mantener el fuego en el altar. La Biblia nos habla, era el sacerdote el encargado. Por eso el pastor, hermanos, no tiene por qué descuidarse. Por eso el siervo de Dios no tiene por qué relajarse y mezclarse con las cosas del mundo. No tiene, porque ha sido separado, ha sido apartado, dedicado especialmente para Dios. Los levitas fueron hombres dedicados especialmente para el servicio. Los sacerdotes y la familia de Aarón fueron dedicados especialmente para el servicio de Dios. Que muchos se han descuidado, han perdido la visión, han perdido la vocación, han perdido, hermanos, mucho por dejarse embarazar por los negocios de esta vida, y han caído en una rutina, en un conformismo, y han llevado a un pueblo a la ruina, al fracaso. Y la verdad, hermanos, qué triste para aquellos hombres que están al frente de una congregación, llevando a un pueblo a la ruina, llevando a un pueblo al pecado, a la frialdad espiritual. Qué triste. Es mejor no les hubiera amanecido. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una responsabilidad de llevar la gente a Dios, de probar quién es Dios, de reconstruir el altar, y, hermanos, de que haya fuego en el altar, fuego en este lugar, manifestaciones del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Pero, iglesia, apoye también usted. Usted tiene que apoyar. Si decimos, hermanos, vamos a orar, hermanos, vamos a ayunar, hermanos, vamos a consagrarnos, pues, hermano, pues vamos, porque a usted también le conviene que haya fuego en el altar, porque aquí habrá milagros, gloria a Dios, habrá derramamientos del Espíritu Santo, donde quiero decir que tu vida va a cambiar, que tu vida va a ser diferente. Nos conviene, iglesia. Hermano, por favor, no sea olvidadizo a la palabra. Atesore la palabra. A usted le conviene que haya fuego en este lugar. Por eso, cuando venga a la casa de Dios, acérquese más para oír y para traer tu presente a Jehová, y dalo de corazón, porque dice el salmista: entrad por sus puertas con reconocimientos, con acción de gracias, porque todos los redimidos en su casa le dicen gloria. Nosotros, quiero decirle que nosotros somos los culpables de que haya fuego o que no haya fuego. Nosotros
nosotros, hermanos, cuando nosotros venimos a buscarle de corazón, las palabras de Jesús son verdad. El que busca, halla. El que toca, se le abre la puerta. El que pide, recibe. Esto es una verdad. Esto es una gran realidad. No culpes y digas, es que por fulano, es que por sutano. Yo. Por eso, mis hermanos, yo quiero decirle que cuando venimos a la casa de Dios, ni tenemos por qué ver al hermano, al que está a su lado. No tenemos por qué verlo. ¿Por qué? Porque como dice este canto, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a bendecir a Dios. Yo vine a traer un presente a Dios. Este varón, este profeta, este siervo de Dios, hermanos, quiero decir que en su oración hubo fuego de Dios. Hay oraciones que no tocan el corazón de Dios, hermanos. Hay oraciones que ya no llegan al trono celestial. Hay oraciones, hermanos, que ya no. ¿El por qué? Por tener un altar destruido. Porque su altar está en ruinas, su corazón. ¿Cómo está el corazón del creyente, hermanos? ¿Y cómo vas a atrever a acercarte a Dios? Primero, repara tu corazón. Primero. Y esto va a traer bendición. Pero fíjese, yo pensaba que había terminado, me falta último punto. Está en el versículo 40. La responsabilidad del pastor, remarco los puntos: guiar al pueblo hacia Dios, probar al pueblo quién es Dios, reconstruir el altar de Dios. El otro es que haya fuego en el altar. Y por último, en el versículo 40, ahí dice: y díjoles Elías, prended a los profetas de Baal, que no os escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Ocupen su lugar. Aquí voy a terminar, hermanos. ¿Sabían ustedes que el pastor tiene una gran responsabilidad? Una gran responsabilidad. Hermanos, nosotros no nos quejamos. Es una bendición seguir a Cristo, servir a Dios. Pero quiero decir, hermanos, que es una responsabilidad ante los ojos de Dios tener a un pueblo. Es como un conductor de un autobús. Es como el conductor de un avión, como el conductor de una embarcación. No es fácil, hermanos. Cuando a alguien le otorgan la licencia de manejo, es una responsabilidad. Sabe que ese conductor de ese autobús, si duerme, si pestañea, si se descuida, toda esa gente puede morir. Sabe ese piloto que en un descuido, cuánta gente puede morir. Es de la misma manera un pastor. Si él pestañea, si él se descuida, cuánta gente. Porque el fracaso de un pastor destruye una congregación. El fracaso de una iglesia, de un pastor, divide. Es algo tan terrible. Por eso un pastor debe estar alerta, velando, porque ese es su trabajo, velando. Por eso, mi hermano, usted tiene que orar por el siervo de Dios. Usted tiene que clamar por los siervos de Dios, y porque usted será el beneficiado
Gloria a Dios. Usted va a ser un beneficiado al tener un pastor conforme al corazón de Jehová, a un hombre lleno de Dios. Porque la responsabilidad del pastor, último punto, es quitar los falsos profetas, taparle la boca a esos hombres falsos, a esos hombres que pueden perjudicar el rebaño, a esos hombres que pueden dañar la iglesia. Mis hermanos, no es fácil ser pastor. No es fácil ser pastor. ¿Por qué? Porque tenemos que estar orando y tenemos que descubrir quién está atacando, quién está lastimando, quién está atrás de esto, quién está atrás de esto. Tenemos que meternos con Dios para quitar ese falso, para quitar ese hombre que está haciendo estorbo a la obra de Dios, para quitar ese espíritu maligno que está atormentando a la iglesia, esa obra de Satanás. Hermanos, acuérdese que la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Estamos luchando, estamos batallando. Sí, la iglesia no la tiene fácil todavía, hermanos. Para llegar al cielo tenemos que luchar, tenemos que batallar. Pero imagínense si el pastor claudica, duerme, pestañea. Es terrible. El trabajo, la responsabilidad es quitar los falsos hombres, las falsas mujeres, los falsos, esas cosas que están perjudicando entre la congregación, que están lastimando a un pueblo, que están ofendiendo al cristianismo. Eso que está haciendo que las iglesias, en lugar de crecer, se van reduciendo. Pastor tiene que trabajar, pastor tiene que velar para quitar esas envidias, esos pleitos, esas contiendas, esos problemas. Se tienen que quitar en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y así, mis hermanos, poder llevar a un pueblo. Porque quiero decir que un siervo conforme al corazón de Jehová, ¿saben cuál es su deseo? Llevar la iglesia al cielo. Ese es un pastor, pero no pastor asalariado. Es un pastor que ama tu vida. Es un pastor que ama tu alma. Gloria a Dios. Es un pastor que siente la responsabilidad. Es un pastor que siente un peso, que siente una carga, y que a veces te tiene que exhortar, y a veces te tiene que regañar, y a veces te tiene que decir: estás mal, estás mal, porque te puedes ir al infierno. Es un peso, mis hermanos. Por eso Dios puso atalayas, puso vigilantes, y le dijo al vigilante: tú tienes que anunciar al pueblo el peligro que vendrá, porque si tú no anuncias, la sangre de ellos será sobre ti. Pero si tú anunciares al pueblo y ellos no hicieren caso, la sangre será sobre ellos. Responsabilidad de pastor. Hermano, hermana, levantemos clamor por los siervos de Dios. Levantemos clamor por los siervos de Dios. Las iglesias están en peligro. Y las iglesias, si no hay hombres de Dios, las iglesias van a fracasar. ¿Quién estará en el portillo? ¿Quién está cuidando la viña? Por eso dice la Biblia: el puerco montés estropeó la viña. ¿Por qué? Porque no hay quien esté vigilando. Yo quiero invitarle a usted que venga a los pies de Cristo, aquí al frente. Que venga Jesús y levante un clamor por los siervos de Dios.
que venga usted ante Dios y levante un clamor por los pastores, que levante una plegaria por esos hombres, por esas mujeres que aman su vida, que desean el beneficio de usted. Estoy invitándole, mi hermano, mi hermana, que levante una plegaria por esa gente, por esos hombres, por esas mujeres que están entregando su vida, su fuerza, que están entregando su fuerza para servirle a Dios, pero también para servirle a usted. Oh día sama arriba caira, alía saira veristei quema. Oh, adoramos tu nombre. Oh, bendecimos tu nombre. Glorificamos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Hoy nos has hablado, nos has enseñado la responsabilidad del pastor, la responsabilidad de los que sirven a Dios. Elías no la tenía fácil. Elías no tenía fácil ante aquel pueblo que claudicaba entre dos pensamientos. Él tuvo que enfrentar una situación terrible, pero la gracia de Jehová fue con él. El poder del Espíritu Santo fue con Elías. Oh, glorifica tu nombre. Oh, extiende tu mano de poder. Oh, mira, sama, riba, caira, viristema. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Ten misericordia. Hoy estamos levantando clamor por hombres y mujeres que han tomado la decisión de dedicar su vida, sus fuerzas para tu servicio y para llevar a gente a las mansiones celestiales y arrebatar las almas al diablo. Hombres y mujeres que han tomado la decisión de ponerse al frente del diablo y decirle: esas almas valen la sangre de Cristo y el Señor te reprenda. ¿Hasta cuándo dejarás de trastornar los caminos del cristianismo? En el nombre de Jesús de Nazaret, levanta hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, que tengan la autoridad del poder tuyo y hablar la palabra con confianza y con libertad, y que no se atemoricen, que no tengan miedo en hablar la palabra. Diga Samaricaira, Espíritu de Jehová. Levanta por tus banderas, por tus siervos. Levanta bandera por tus siervos. Y que el Espíritu de Jehová les haga sombra. Porque así como fui con Moisés, seré contigo. Así como fui con Moisés, yo seré contigo. Solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo seré tu Dios. Levanta bandera por tus siervos. Aquellos que están claudicando, que están desmayando, aquellos que están abandonando el portillo, aquellos que están abandonando ya su responsabilidad. Glorifica tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Bendice en gran manera a tu pueblo, a tu gente.
Jesús.